Bueno, avui som un dels llocs més brutals i al·lucinants de Barcelona, que es la Torre Bellesguard de Gaudí, amb l'Anna Mena. Buenas tardes, Buenas Ana. tardes, ¿qué tal? Estamos a punto de empezar un concierto así como íntimo, con poca gente y tal. Sí, qué bien que ganas, por Dios, ya era hora. ¿Sí? Sí. Pues claro, o sea, tú sacas una canción el verano pasado y no hay verano. Y no hay verano, no hay verano, no hay manera no hay posibilidad de cantarla con gente. Y al final eso, bueno, pues es un poco triste, pero bueno, al final son las circunstancias que nos ha tocado vivir y cogemos con más ganas pues este tipo de formatos, ¿no? Que al final, pues nuestro territorio es el escenario Ajá. y es lo que disfrutamos al fin. Bueno, estamos en un sitio Súper espectacular emblemático. de Barcelona. No sé si has llegado hoy o te vas rápido. He llegado Pues hoy, pero vamos, estoy flipando, esto no he parado de hacer fotos, o sea, ya. estoy... Oye, si tuvieras un poco más de tiempo, ¿qué te gustaría hacer en Cataluña o en Barcelona o Pues así? mira, aquí se come maravillosamente, así que aprovecharía para hacer turismo, evidentemente, para hacer turismo también gastronómico Ajá. y para visitar amigos que también tengo aquí bastante. Pero bueno, que me voy prontito, así que al final ¿Eres de buen comer tú yo o no? muchísimo, Vale. vamos. Estamos en un sitio VIP. ¿Cuál es tu comida VIP? Mi comida VIP, Sí. papas fritas con huevos, eso es la comida ¿Sí? VIP de todo el mundo, ¿no? Huevos estrellados. Sí. Se llaman huevos estrellados allí Obvio, también no en sé, yo Málaga. mientras patatas fritas con huevos, Pero eso. con un poco de foie, un poco de Bueno, bueno, jamón. bonito, barato. Si le pones Sí. jamón bien, yo foie, ¿No? no mucho. Un poco más de jamón, ¿no? Sencillo, algo sencillo. Muy bien. Hay una pregunta que me gusta hacer a todos los artistas. ¿Qué canción no tuya te gustaría haber hecho tú o cantado tú? Que dices, Ostras. ¿sabes la rabia sana? Que Sí, da, sí, hostia, sí. qué rabia. Muchísimas, Me la han hecho, muchísimas. porque sabes que las canciones deben estar por ahí y la gente las coge, ¿no? ¿Te imaginas un mundo en el que borrásemos la memoria? Había una película Bueno, de eso, que Men in Black, ¿no? Creo que era. no me acuerdo del nombre de la película, pero borrabas pues la memoria de la gente con las canciones de los Beatles y había un tío que se Sí, apropiaba de la todas ellas de... Sí, es y verdad, era es la hostia, era verdad. la hostia. Pues Yesterday sí, se llamaba la película. Yesterday se llamaba la Sí. película, justo, es verdad. Pues yo con tantísimas canciones, desde, yo qué sé, el muchacho de los ojos tristes ríe solo y necesita Pues, amor. Eso me gusta mucho. oye, es perfecta, no sé de quién es, pero la cantas mejor tú seguro, ¿eh? No. Ya te digo que la cantas mejor tú seguro. Oye, antes he visto que te hicieron unas preguntas que tú has dicho, exámenes de historia no, tal. Te voy a hacer un examen de historia, ¿vale? A ver, Dos preguntas de historia. no quiero. Pasó. Dos preguntas de historia. No. ¿Quién- Pero ya verás, pero sí. Joder, tío, ¿por Son qué? facilísimas. ¿Por No, qué? estamos en un sitio histórico, Ya, tenemos pero... que hacer historia. A ver, tienes que seguir la frase. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Vas Tres, perfecta, el Michael Jackson. vas perfecta de historia. Vas perfecta de historia. Oye, ¿qué tipo de concierto Eh, te gusta hacer? ¿Te A mí me gusta? gustan los conciertos en general. Me gusta la música en vivo, o sea que disfruto todo tipo de conceptos y de maneras de hacer un concierto. Me encantan los acústicos, eso es algo que disfruto mucho. Me gustan mucho los acústicos, pero de repente también me emociono mucho en un festival lleno de gente con toda la música fuerte, todo el mundo saltando. O sea que no lo sé. Es que yo creo que cada momento tiene su cosa, ¿no? Con Se Iluminaba, vosotros petasteis, tú petaste, ¿eh? De repente petaste. ¿En qué momento concreto tú te das cuenta que, coño, esto sí va en serio? Lo estamos petando. Wow, No hay pues un momento, no lo sé, porque realmente ya te digo, o sea, lo mío ha sido tan progresivo, llevo trabajando desde niña en la música y en la interpretación, pero desde que tenía 7 8 años, entonces lo mío ha sido súper, súper, súper progresivo. Evidentemente, empezar a sacar tu propia música inédita, que empecé a los 18 19 pues ya es un paso importante, pero es verdad que el año pasado con Se Iluminaba notamos un cambio fuerte y además lo veníamos viendo también en Italia, que estaba pasando Mm. desde 2018 y es algo que hemos acogido y estamos recibido con los brazos abiertos, estamos emocionados, o sea, imagínate, felices, es porque al final el cometido es hacer que a la gente le guste lo que estás cantando y Ajá. que lo reciban de una manera, pues como lo han recibido, ¿no? Ajá. Súper positiva. Ahora has hecho con Omar, ¿volverás a Italia o no? Sí, 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 estoy ¿no? por volver. Ahora no se puede porque está ahí la zona roja, pero vamos, a partir de la 1 de abril ya estoy allí. Además estamos ya preparando el proyecto italiano Anamena, no sé si será disco o no sé qué será, pero vamos, tengo unas jornadas de 2 semanas intensivas de composición y estoy muy contenta, muy emocionada No con nos eso. puedes decir nada, ¿eh? De Es que esto, no ¿eh? lo sé, ni siquiera yo. Ah, vale, vale. Estamos trabajando, estamos cocinando todavía lo que va a ser Muy eso. bien, y acabo. En tu lista de Spotify, ¿qué hay? De todo. O sea, en mi lista de Spotify Ya, es sabía súper que me rara. contestarías esto, Es pero que hay de todo. hay un grupo fetiche, seguro que hay Un un grupo grupo fetiche. fetiche, a ver, un grupo fetiche.
Hay mucha música italiana últimamente, porque escucho mucho de todo, y ahora me estoy empapando de todo aquello, pero yo qué sé, es que escucho desde Diego El Cigala hasta los Eagles, pasando por Daddy Yankee y terminando en, yo qué sé, Bueno, una o buena sea, no lo sé, de está todo, es bien, que hay una de buena todo. ensalada, Así, salado, dulce, de todo. bien, bien variada. Ana, muchas A gracias ti, por un estar con placer, nosotros en Flashback. un Gracias. placer.